petición de ayuda. Insisto, no sabemos pedir. Estamos envenenados. Y hasta que uno no se da cuenta de hasta qué punto es grande el envenenamiento que tiene, hasta qué punto es intensa la contaminación de este ambiente que nos rodea y que todos, absolutamente todos, ni siquiera el más santo se libra de ello, esa contaminación de haber considerado todo un derecho cuando en realidad solo hay muy pocos que son auténticos derechos, hasta que no nos damos cuenta de la contaminación no podemos tener una relación justa ni con Dios ni con el prójimo. Vamos a pedir ayuda. Hemos pedido perdón como un don que solicitamos. Hemos aceptado, por lo tanto, las condiciones. Ahora vamos a pedir al Señor que nos ayude. Vamos a pedir gracias. Vamos a pedir gracias, no a exigir gracias. Una parte amplísima de las crisis de fe tienen este origen. Que no pedimos ayuda, exigimos ayuda. Nuestro concepto de Dios no es el verdadero concepto de Dios que tenían los antiguos desde mucho antes de la aparición de Jesucristo. Nuestro concepto de Dios es tener a Dios como un empleado, y como un empleado mal pagado, es decir, como a un siervo o como a un esclavo. Es mucho más parecido al concepto de esclavitud nuestro concepto de Dios que al concepto de señorío, que es el concepto que tenemos que tener. O sea, ¿por qué Dios es para la mayoría de los católicos y católicos practicantes un esclavo y no un señor? Por tu comportamiento con Él. Cuando tú te acercas a un señor y vas a pedirle ayuda, te acercas con humildad. Si tú le pides ayuda y no te lo da, tú no te enfadas. Yo he estado solicitando un favor. No estoy reclamando un derecho. Si yo, en cambio, me acerco a Dios como a un esclavo, ni siquiera como a un empleado, sino como a un esclavo, como a un siervo, entonces cuando no me da lo que le pido, pienso que tengo derecho a enfadarme. Y mi enfado con Dios se traduce en una crisis de fe. Podrá haber casos extremos en que vayan más allá, pero mi enfado con Dios se traduce en un alejamiento de Dios. Yo he supuestamente pedido, en realidad yo he exigido este don, una curación, una solución de un problema, una resurrección o evitar que alguien muera. Yo he exigido esto a Dios, no me lo ha concedido, castigo a Dios diciendo ya no vuelvo a misa, pierdo la fe, me alejo. Es decir, el fondo, esto es lo más frecuente, o sea, la inmensa mayoría de las crisis de fe tienen esta causa. El fondo es que tú tienes un concepto equivocado de quién es Dios y de quién eres tú, y tienes un concepto equivocado de cuál tiene que ser tu relación con Dios. Dios no es tu empleado, Dios no es tu siervo, Dios no es tu esclavo. Y ampliemos, si Dios no es tu empleado, los hombres de Dios tampoco lo son. Es decir, ellos no son tus siervos, ellos no son tus esclavos. ¿Cuántas veces nosotros los sacerdotes nos sentimos muy maltratados por los fieles? Porque nos sentimos tratados como si fuéramos, en español diría algunas cosas muy fuertes, dejémoslo de una forma más suave, porque por algo estoy en Guatemala. Nos sentimos tratados como la chacha de la casa, la empleada del hogar, y además mal pagada. Un momento, Dios es Dios, Dios es tu Señor, y también el sacerdote, que no es Dios, tiene una misión, que es la misión de educar, la misión de santificar y la misión de gobernar. Esa es la aportación que el sacerdote está haciéndote a ti en nombre de Dios. Es decir, si tú no has entendido esto, es que no has entendido ni quién es Dios, ni cuál es la misión del sacerdote, ni cuál es tu misión tampoco. No entender esto es una permanente fuente de conflictos. Permanente, porque uno sentirá, Dios o las personas de Dios sentirán que están siendo maltratados, y el otro no entenderá por qué siente que está siendo maltratados. Y es porque tienen una visión diferente de cómo tiene que ser la relación entre el hombre y Dios, o entre el hombre y las personas que representan a Dios. Por eso, cuando nosotros vamos a pedir ayuda,
Lo primero que tenemos que hacer es purificar nuestra mentalidad de qué es lo que vamos a hacer. Vamos a pedir, no vamos a exigir. Vamos a pedir ayuda, no vamos a exigir ayuda. Vamos a pedir al Señor con humildad que nos dé eso que necesitamos. No vamos a exigirle a Dios que nos dé eso que necesitamos. Y repito, lo mismo apliquémoslo a las personas de Dios. Yo estoy pidiendo, yo no estoy exigiendo. Muchas veces hablando entre nosotros los sacerdotes decimos cómo esta sensación de maltrato que experimentamos y que es creciente nos cuesta mucho trabajo no traducirla en respuestas, y nos cuesta mucho trabajo porque a veces no podemos más. Sí, pero oye, vamos a ver, esta persona que te está pidiendo en realidad no te está pidiendo, te está exigiendo, pero no te está pagando. Por ejemplo, hablábamos el otro día, cuando una persona viene a pedir la confesión, o cuando una persona viene a encargar una misa, o cuando una persona viene a la parroquia a solicitar el tipo de servicio que sea, piensa que te da lo que sea, una tarifa, si es que hay, por la Santa Misa que te encarga, o piensa que te da lo que sea por el bautismo o por el matrimonio, te da una cosa. Pero cuando esa persona va al médico, va al psicólogo, o va simplemente a comprar fruta, no piensa que está dando una limosna al psicólogo, no piensa que está dando una limosna al médico, o no piensa que está dando una limosna al abogado al cual le solicita unos servicios, o no piensa que está dando una limosna al frutero al cual le está comprando limones. Piensa que está pagando un servicio a cambio de algo que está recibiendo. ¿Cuánto cuesta los tomates? Vale, pues tenga usted y yo me llevo los tomates. ¿Cuánto cuesta su servicio, señor psicólogo? Cuesta tanto, yo le pago a usted. Y le trata al frutero, o le trata al psicólogo, o le trata al abogado con respeto. Yo estoy solicitando un servicio de mi abogado para que me defienda, y al contrario tengo reverencia, respeto hacia él. Voy al médico y tengo reverencia y respeto hacia el médico. Y le estoy pagando, no le estoy dando una limosna al médico para que el médico me dé. Le estoy pagando y tengo respeto. Jamás existe eso con el sacerdote, nunca. El sacerdote es un señor al cual tú le das una limosna que siempre es, prácticamente siempre, perdón, pero casi siempre es una miseria, y que tú consideras que es algo que le das sin que él lo merezca. No es alguien al que tú estás pagando su trabajo, como estás pagando su trabajo al médico, al abogado, al frutero. No, es alguien al que tú no valoras su trabajo, le das una limosna que es una miseria y piensa que es él el que te tiene que estar agradecido a ti, porque tú le has dado una limosna. Es decir, estás tratando al sacerdote lo mismo que tratas a Dios. Le estás tratando quizá peor que al mendigo de la puerta de la iglesia que está pidiendo limosna. El haber roto por completo, por eso insisto, estamos todos contaminados. Algunos muy contaminados, otros menos. Pero el haber roto por completo el concepto de lo que es derecho y de lo que es favor está minando, destruyendo nuestras relaciones con Dios, con las personas y cosas de Dios, y por supuesto también como consecuencia con el resto de las personas. Es decir, no sabemos pedir, exigimos, y lo mismo que exigimos perdón, y por tanto negamos a Dios el derecho a poner condiciones que son puestas por nuestro bien, vuelvo a repetir, por lo menos el arrepentimiento y el propósito de enmienda, lo mismo negamos al otro el derecho a ofrecernos un favor porque le estamos exigiendo el favor sin condiciones. Y eso empezando con Dios, insisto, y con las cosas de Dios. Quisiera que alguna vez pudieran ustedes escuchar cómo nos desahogamos entre nosotros los curas de lo mal que lo pasamos, porque es realmente tan mal, tan mal. Yo, cuando trabajaba de periodista, era un señor. Un señor. ¿En qué sentido? En el sentido de que tenía un muy buen salario, tenía respeto allá donde iba,
Podía haber gente que discutía si esta opinión mía era correcta o no. Eso es inevitable, porque nunca llueve a gusto de todos. Yo era un señor bien pagado, un señor respetado, iba a donde fuera. Como sacerdote soy una basura, una miseria, no tengo derecho a nada, y te dan una limosna que no te llega ni para, muchas veces, la gasolina. Ahí tenemos un problema. Y repito, esto lo traducimos hacia Dios exactamente igual. Es decir, no sabemos pedir, siempre exigimos, y cuando no nos dan, nos enfadamos, protestamos. Oiga, enfádese usted con razón y proteste usted con razón cuando le han negado un derecho, pero no cuando le han negado un favor, porque usted no tiene derecho a que le hagan favores. Los favores se solicitan, y se solicitan con humildad. Los derechos se exigen, pero los favores se piden. Digo, sin este planteamiento, por eso cada taller de oración tengo que hacer una larguísima introducción, porque si no, no hay forma de que entendamos cuál es el problema y cómo salir de él. Sin este planteamiento, sin esta actitud de humildad a la hora de solicitar a Dios la ayuda que necesitamos, no podemos entrar de verdad a hablar de la petición que necesitamos para Dios. Pero desde esta perspectiva, y solo desde esta perspectiva, el católico se acerca al Señor. Señor, tú eres Dios, y yo te suplico, por favor, ayúdame. Tú eres el Todopoderoso. En tus manos está la vida y la muerte. En tus manos está la salud y la enfermedad. Y yo te suplico, Señor Todopoderoso, mi Padre que me ama, que es el Dios que ha creado el universo y es mi papá bondadoso, yo te suplico, por favor, ayúdame. Si no me ayudas, no pasa nada. Tú sabrás. No lo entiendo, lo pasaré mal, pero tú sabrás, porque yo confío en ti. Y sé que tu divina voluntad es lo mejor para mí, también cuando no la entiendo, y también cuando no es según aquellas cosas que a mí me parece que tendrían que ser. Esta tiene que ser nuestra actitud, y esta no es nuestra actitud en la inmensísima mayoría de los casos. Repito, desde ahí nos trasladamos a otros ámbitos. Es decir, ¿por qué un psicólogo que te ayuda o no te ayuda es mucho más respetado por un católico que un sacerdote? ¿Por qué? Y por supuesto mucho más pagado. ¿Por qué un médico es mucho más respetado, o un periodista, o un abogado, o un ingeniero? ¿No os dais cuenta de que mientras esto no se resuelva y tiene esa raíz del cual es nuestra relación con Dios, no habrá vocaciones? Un chico, una muchacha, ve como un prestigio, empezando porque se lo hacen ver en su casa, recibirse de abogado, de médico, de ingeniero, de arquitecto. Pero, por Dios, ser sacerdote es más denigrante que ser el jardinero de la casa, el empleado de hogar. Le tratan mejor al jardinero que al sacerdote. No podemos seguir así. No podemos seguir así. Y porque aquello que no se valora en su justo término se pierde. Aquello que no se agradece se pierde. Por eso, empecemos por purificar nuestra relación con Dios. Es el Señor. Es el Señor. Y yo soy el siervo del Señor. Y es así como se presenta la Virgen María, que no dijo que era la sierva de San José. Porque no era una esclava de San José. Ni San José lo pretendió jamás. Pero ella sí dijo, ella lo dijo, que era la sierva del Señor. Hasta que no entramos en esta mentalidad, repito, que va absolutamente en contra de la mentalidad corriente, no podemos entrar en una relación justa con Dios, y por supuesto no podemos ni pedirle perdón ni pedirle gracias, porque es nuestra soberbia la que cierra los oídos del Dios misericordioso, porque si nos da lo que le pedimos, todavía va a ser peor, porque aún nos vamos a creer más merecedores de solicitar nuevas cosas o de reclamar nuevas cosas, y más ingratos a la hora de agradecerlo, porque no tenemos por qué dar gracias. Y esto es lo que os está pasando con vuestros hijos. Vuestros hijos no os quieren. Es decir, no os quieren de forma eficaz. Vuestros hijos no os agradecen porque piensan que todo lo que les dais es un derecho que ellos tienen. Y aunque les dierais 1000 millones de veces más de lo que les dais, seguirían exactamente igual. ¿Por qué no se quiere a los papás mayores? ¿Por qué se les abandona? ¿Por qué no se les cuida?
¿Por qué no se les aguanta cuando tienen enfermedades físicas o enfermedades mentales? ¿Por qué? Porque se piensa que no hicieron nada por ti. Hicieron lo que tenían que hacer y poco fue, porque tenían que haber hecho más. Mientras que los mayores, es decir, nuestros mayores trataban a sus mayores, que no es que fueran mejores que los actuales, pero les trataban con cariño, con paciencia, con consideración. Entendieron que sus mayores habían hecho grandes sacrificios por ellos. Hoy no, hoy es todo lo contrario. Poco han hecho, más me merezco. Te den lo que te den, siempre será poco para ti. El ingrato es un permanente insatisfecho. El ingrato es un pozo sin fondo, imposible de llenar. Te den lo que te den, aunque dieran la vida por ti, todavía sería poco porque tú te mereces más. Es una situación espantosa. Repito, que contamina nuestra relación con Dios, contamina absolutamente nuestra relación con los hombres de Dios y contamina también nuestra relación con las personas con las que estamos viviendo. Y es esta raíz del problema la que tenemos que intentar solucionar. El daño, de lo contrario, el daño que hacemos a Dios nuestro Señor, a los hombres de Dios y a las personas con las que vivimos, el daño es enorme. Que lo hagamos de forma inconsciente, probablemente es así, eso minimiza la responsabilidad, no sé si la excluye, desde luego la reduce, pero no minimiza el daño que hacemos, no minimiza la situación que estamos creando a nuestro alrededor, con Dios, con las personas de Dios o con, por supuesto, aquellos que viven con nosotros y que se sienten utilizados. Y a veces te lo dicen o se alejan y otras veces no tienen más remedio que aguantar. Hacemos un momento de oración en silencio.